un tiempo cuando Dios no existía como tal. ¿Está aquí? Amén. Dios tuvo principio. Fíjense, hubo un tiempo, está aquí, cuando Dios no existía como tal. Dios tiene principio. Hubo un tiempo en que Dios, como Dios no existía. Juan 1:1. En el principio, ¿quién existía? El verbo. Y el verbo estaba con Dios. Ese con. Y el verbo era. Dios. Sin él, nada de lo que existe fue hecho. Eso dice Juan capítulo 1, verso 2. Ya el verso 3 empieza el pleito de las tinieblas, que vamos a hablar mucho más después. Ahorita todavía no vamos a entrar dónde surgió la maldad, por qué hay tantas cosas malas. Vamos a entrar por los bases de los cielos. Amén. Entonces, yo le vengo diciendo que en el principio existía ¿quién? ¿Y el verbo era quién? Pero cuando Dios existía aquí como verbo, no existía absolutamente nada de la creación. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿No existía qué? O sea, vamos a ver aquí que esta es la bóveda celeste. Es más, dice Proverbios que no existía ni siquiera el polvo primero. Acuérdense que ese polvo era un pequeño granito de qué. O sea, es tan grande, inmensurable nuestro Dios, que lo único que necesitó para hacer todas las galaxias, la galaxia, todo lo que existe, todo lo que nos creó, solamente para Dios delante es como un granito. Miren qué tan grande es Dios, Entonces, cuando Dios está aquí, le estoy enseñando que Dios tiene principio. Siendo Dios, hubo un tiempo, amén, está aquí, que cuando no existía nada de creación, no había creación, diga, no había creación. Y si no había creación, ¿qué razón habría de que existiera Dios? Si su naturaleza implica, al hablar de esta palabra, Dios implica una sola cosa. Pero si no existe, lo es creado. ¿Yo lo que? Esas son palabras que aprendí del librito de ese Beto. ¿Okay? Piense aquí, que aquí empieza lo que usted ya conoce de memoria. Acuérdese que esta es lo que se conoce por él Chelet. ¿Amén? ¿Qué es el Chelet? La frontera entre Tijuana y Estados Unidos la divide ¿qué? 24 entradas, ¿verdad? ¿Amén? ¿Amén? Es la aduana de revisión, ¿va? Entonces, aquí aparece lo que usted ya conoce por Ajin Soft. Le recomiendo, hermano, que vaya a la Wikipedia, ¿sí? Y ahí lo va a estudiar. Amén. Y luego aquí en esto que es, esto es lo creado, que se llama Exni Hilo. Amén. Acuérdense que esto es, aquí aparece un punto que usted conoce por Olam. De aquí para acá, todo comienza. De aquí para acá, nada existe. El hecho que no quiere decir que no exista, no quiere decir que no hay vida. Amén. Amén. ¿Por qué le estoy ministrando esta palabra, hermano? Porque yo quiero que usted vea que cuando Dios está aquí, no hay nada. Y si no hay nada, no hay razón por qué se manifieste ¿quién? Dios. Porque Dios, aunque Dios está aquí, ¿sí está aquí conmigo? Pero aquí no se manifiesta como ¿quién? Como Dios.
¿Cómo va a manifestarse como Dios si no hay una creación que lo adore? ¿Está aquí? Ejemplo, hermano. Yo quiero que usted vea, hermano. Miren, por favor, antes de que se quemen los cables. Amén. Si la palabra de Dios va a implicar ¿qué? Por eso usted cuando ve el salmo famoso, mira lo que dice el salmo, creo que es 5, 6 o 6, 5, déjeme recuerdo bien. Salmo, acompáñame salmo. ¿Por qué David dice? Exacto, en el Seol, ¿quién? Te adorará, porque donde no hay vida, donde no hay gracia, donde todo está muerto, donde no existe nada, ¿quién puede adorar a Dios? Dios es un ser que recibe ¿qué? Adoración. Pero si no hay nadie que lo adore, aquí no hay nada, no existe nada. Amén. Es lo que la Biblia Companion Bible le llama la soledad de ¿quién? De Dios. Dios está aquí, hermano, pero no existe como Dios. Amén. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo hablarles de un Dios increado? De una manera, hermano, que dijo Pablo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán profundo. Bueno, quiero que entienda, cuán insondables, inescrutables son qué. O sea, cómo poner una mente finita que conoce tiempo y fin, cómo echarle mano a una experiencia que el hombre no tiene, de cómo es la condición increada. ¿Amén? Entonces, yo quiero que usted vea, hermano, ¿por qué le estoy ministrando esta palabra? Hubo un tiempo que Dios como Dios no existía, porque la palabra de Dios tiene principio. ¿Cómo que tiene principio? Miren, la Biblia, en el principio existía ¿quién? Diga, el verbo. No dice Dios, dice el verbo. Oye, en el principio existía el pastor, ¿así dice? No, en el principio existía ¿quién? El verbo, y el verbo estaba con su pastor, ¿así dice? No, porque hermano, es igual, no puede haber un pastor. Por ejemplo, hermano, yo no puedo funcionar como pastor, amén, porque pastor es una función. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero yo no, por ejemplo, ¿cómo me llamas tú, amigo, a mí? ¿Cómo me llamas? Pastor. Pero si yo no tengo ovejas, ¿cómo me llama pastor? Yo funciono como pastor cuando tengo ¿qué? Ovejas. Pero si no tengo ovejas, soy Saúl. Amén. Aquí Dios no existe. Aquí Él es. Pero cuando se va a manifestar a la creación, aquí es ¿quién? Dios. Porque mientras haya creación, quien lo adore, Dios se manifiesta en función de Dios. Dios es un ser que recibe ¿qué? Adoración. Pero si no hay quien adore, no hay necesidad de ¿qué? De Dios. Porque Él es el verbo. ¿Me está entendiendo? Antes de que existiera Dios, ¿qué existió? Diga, el verbo. Vamos despacio, hermano. Déjale que me los cambios, ¿eh? Si no hay adoradores, ¿qué quiere decir? Si no hay alguien que lo adore, no existe ¿quién? Dios, aunque ahí está. Pero no en la condición de ¿quién? De Dios, sino en la condición de soy. Amén. Bien fácil la Biblia. Amén. Por ejemplo, mi hermano, cuando Dios comienza a funcionar como Dios, es cuando aparece la primera creación. Amén. Que es lo ex nihilo, ex kratos, donde empiezan las criaturas a ser. Es bien fácil de Biblia, ¿verdad que sí, hermano? O sea, la función de Dios, hermano, como Dios, es cuando aparece la creación. Mientras no haya creación, no hay necesidad de que se manifieste ¿quién? Dios. Pero sí estaba el verbo. Haga de cuenta, hermano, que ya existe el presidente, aunque todavía no existe una nación. Pero Él es ya presidente, Él ya está ahí. Por eso, cuando Dios te trae la idea, no es bueno que el hombre esté ¿qué? ¿De quién salió esa idea? ¿De Adán o de la condición misma de Dios? Dios hablando de sí mismo. Pero hubo un tiempo cuando no existía nada aquí, pues es la palabra Olam, el vanishing point, donde todo empieza y todo se desvanece. Ahí no existe absolutamente
Nada. Es como una moneda. De aquí para acá empieza y de acá para allá no hay nada. Amén. Entonces, cuando empezamos a hablar que no existía nada, por eso uno de los nombres que él tiene es soy. ¿Qué significa soy? Esa palabra soy, creo que la palabra 3068, no me acuerdo bien si me fue la memoria esa cuenta, pero aquí aparece en Génesis 14. Y si me preguntan quién eres, diría, yo soy el que soy. Y si usted ve la bastardía, ya se está hablando de una existencia, está hablando de la existencia de Dios y creada. Amén. Por eso quiero que usted vea que aquí, en este punto donde estamos creados, aquí es ¿quién? Dios. Pero aquí también es Dios, pero en la condición de ¿qué? De soy.